Y si te digo que el mayor engaño a los mexicanos se forjó sobre un supuesto milagro en un ayate, ¿me creerías? Si eres ferviente creyente de la religión católica, no mires este video. Aquí solo hay verdades que tal vez no quieras escuchar. Si eres mexicano, seguramente conoces bien la historia de Juan Diego Cuauhtlatoatzin, un náhuatl que vivía en Tultepec con su tío Bernardino, y que entre el 9 y el 12 de diciembre de 1531 fue testigo del milagro guadalupano al caminar por el cerro del Tepeyac, donde se le apareció la Virgen de Guadalupe, quien le animó a que fuera con los frailes para pedirles que construyeran un templo en su honor. Inmediatamente después de la primera aparición, Juan Diego acudió ante el obispo, quien desestimó su testimonio. Así que la Virgen se apareció una segunda ocasión a Juan Diego y le pidió que volviera a donde el obispo, quien le solicitó una prueba que sustentara su dicho. Ante un segundo rechazo, Juan Diego volvió al Tepeyac y la Virgen se apareció por tercera vez, quien insistió en que volviera con el obispo. Sin embargo, el tío de Juan Diego enfermó, así que no pudo volver ante el obispo, y en lugar de ello fue en busca de un sacerdote para dar los últimos sacramentos a su tío. Al día siguiente, 12 de diciembre, Juan Diego volvió a pasar por el Tepeyac, y la Virgen nuevamente se hizo presente, y le contó que su tío ya había sanado, por lo que debía cumplir con su encargo. Pero antes de ello que recogiera algunas flores, mismas que llevó envueltas en su ayate. Una vez ante el obispo, soltó el ayate que mostró impresa por un milagro la imagen de la Virgen. Pero el obispo no fue el único testigo, sino que ahí también se encontraba el famoso cronista Fray Juan de Zumárraga, y ahí nació la devoción. Esto es lo que nos han contado los últimos siglos, pero ¿así sucedieron realmente las cosas? Bueno, ¿y quién es Juan Diego? Según el padre Manuel Olimón, profesor de la Universidad Pontificia de México, en su libro La búsqueda de Juan Diego, aseguró: en vías de canonización se encuentra más un mito y un símbolo que un ser de carne y hueso, asegurando con ello que Juan Diego no es una figura real, sino un invento. Y peor aún, de Juan Diego no se habla en la Iglesia Católica sino hasta 1648, cuando el presbítero Miguel Sánchez lo menciona por primera vez en su libro Imagen de la Virgen María, Madre de Dios de Guadalupe, libro donde también se mencionan por primera vez las apariciones, al tío Bernardino, el ayate y todo lo que rodea a la leyenda. Pero entonces, ¿de dónde surgió esta creencia? A la caída de Tenochtitlan en 1521, la población nativa en la Nueva España rondaba entre los 25 millones de personas, pero con los españoles también llegó la viruela, o Huey Cocolistli, que se traduce como gran epidemia, como la llamaban los nahuas, y fue vista como un castigo de los dioses, como el fin de los tiempos para su civilización, pues durante los primeros 70 años de ocupación española murió más del 50% de la población, según Cook y Borah, en su obra Ensayos de Población, México y el Caribe. Enfermos, desprovistos de su forma de vida, explotados y orillados a adorar a otros dioses y servir a otros hombres, las poblaciones nativas comenzaron a perder la esperanza de un mejor futuro. Sucede entonces que cuando parece que el fin del mundo está cerca, las personas buscan cobijo en las deidades, y su fe se vuelve aún más fuerte. Y es lo que sucedió con los nativos, que comenzaron a realizar con mayor fervor las peregrinaciones hacia el templo de Tonantzin, en el Tepeyac, tal como se había venido haciendo desde hacía siglos atrás por sus antepasados. Y esto lo relata Bernardino de Sahagún en su Historia General de las Cosas de Nueva España. Y venían de muy lejanas tierras, de más de 20 leguas, de todas las comarcas de México, y traían muchas ofrendas. Venían hombres y mujeres, y mozos y mozas a estas fiestas. Era grande el concurso de gente en estos días, y todos decían: vamos a la fiesta de Tonantzin. Pero antes de contarte más, espero ya nos sigas en Facebook e Instagram. Y por cierto, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. ¿Quién es Tonantzin? Nuevamente Sahagún nos dice: la primera de estas diosas se llama Cihuacóatl, que quiere decir mujer de la culebra, y también la llamaban Tonantzin, que quiere decir nuestra madre. Decían que esta diosa daba cosas adversas como pobreza, abatimiento y trabajos. Aparecía muchas veces, según dicen, como una señora compuesta con unos atavíos como se usan en palacio. La llamaban Tonantzin, que quiere decir nuestra madre. Dicen que traía una cuna a cuestas, como quien trae a su hijo en ella. Pero a Tonantzin también se le conoce como Coatlicue, Teteoinán y Tosi, según el arqueólogo Alfonso Caso, en su libro El Pueblo del Sol. Coatlicue tiene en los mitos aztecas una importancia especial, porque es la madre de los dioses, es decir, del sol, la luna y las estrellas, y por eso se le llama nuestra madre. Tonantzin, Teteoinán, la madre de los dioses, y Tosi, nuestra abuela. Por supuesto que los españoles no iban a permitir este tipo de adoraciones,
Así que derribaron aquel templo en honor a Tonantzin y colocaron en su lugar uno a Guadalupe, de tal forma que los nativos comenzaran a olvidar a su antigua deidad y con el transcurso de los años terminaran adorando a la Virgen. Y así lo relata Juan de Torquemada en Monarquía Indiana. Pues queriendo remediar este gran daño, nuestros primeros religiosos, que fueron los que primero entraron a redimir esta viña inculta, determinaron de poner iglesia en Tonantzin, junto a México, a la Virgen Sacratísima, que es Nuestra Señora y Madre. Sin embargo, este plan no resultó como se esperaba, pues los nativos seguían acudiendo a dicho templo, pero ignorando la imposición de los españoles, tal como lo relata Sagún. Y ahora que está ahí edificada la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, también la llaman Tonantzin, tomando ocasión de los predicadores que también la llaman Tonantzin, y vienen ahora a visitar a esta Tonantzin de muy lejos, tan lejos como de antes, la cual devoción también es sospechosa, porque en todas partes hay muchas iglesias de Nuestra Señora, y no van a ellas, y vienen de lejanas tierras a esta Tonantzin como antiguamente. Pero no es el único autor que nos cuenta sobre la falsa devoción que los nativos le tenían a la Virgen de Guadalupe. Jacinto de la Serna, en su manual de ministros de indios, escribió: en el Cerro de Guadalupe, donde hoy es célebre santuario de la Virgen Santísima de Guadalupe, tenían estos un ídolo de una diosa llamada Tonán. Y cuando van a la fiesta de la Virgen Santísima, dicen que van a la fiesta de Totlazonantzin, y la intención es dirigida a los maliciosos a su diosa, y no a la Virgen Santísima, o a entre ambas intenciones, pensando que uno y otro se puede hacer. Así que como puedes ver, la fe en Tonantzin era fuerte, y ni siquiera los sermones de los frailes pudieron con ella. Bueno, pero entonces, ¿quién es Guadalupe y de dónde salió? Durante los últimos siglos se nos ha dicho que Guadalupe proviene del náhuatl Cuatlaxopio, que se traduce como la que aplasta a la serpiente, y que los nativos la pronunciaban como Cuatlazupe. Pero, ¿por qué habrían los nahuas de pronunciar mal su propio idioma? Pues solo porque a la leyenda le conviene. Pues bien, Guadalupe no proviene de ningún vocablo náhuatl, por mucha que sea la coincidencia. Guadalupe proviene del árabe Wad al-Luben, cuyo significado es río escondido, y es una villa en la provincia de Cáceres, en España. Fue en este sitio que en el año de 1389 fue encontrada por un pastor una imagen escondida de la Virgen de Guadalupe cerca del río del lugar. ¿Por qué escondida? Pues porque buscaban protegerla de la invasión de los visigodos arrianos y de los moros. El hallazgo fue tan emotivo que Juan I de Castilla fundó el convento de Jerónimos en el año de 1389. Y de ahí en adelante, Guadalupe fue uno de los sitios más importantes de la región. ¿Y cómo es que llegó esta Virgen de Guadalupe a México? Pues porque uno de los hombres más devotos durante la invasión castellana a México era nada más y nada menos que Hernán Cortés, que entre sus reliquias contaba con un estandarte de dicha Virgen, que llevaba un niño en su brazo izquierdo y un cetro de cristal en la mano derecha, así como una media luna humillada bajo sus pies, como símbolo de la derrota del Islam. Fue precisamente esta imagen la que instalaron en el Tepeyac al derribar la de Tonantzin. Pero el objetivo no era simplemente cambiar una diosa por otra, sino generar un gran recaudo económico para los católicos a través del diezmo, bautizos, sepelios, bodas, confirmaciones y primeras comuniones. Por lo que a los frailes dominicos no les importó que los nativos llamaran Tonantzin a Guadalupe. Sin embargo, los frailes franciscanos eran de opinión diferente. Por ello, Bernardino de Sagún se pronunció en contra. De donde haya nacido esta fundación de esta Tonantzin, no se sabe de cierto que el vocablo venga de su primera imposición a aquella Tonantzin antigua. Y es cosa que se debía remediar, porque el propio nombre de la Madre de Dios, Señora Nuestra, no es Tonantzin. Pero la imagen del ayate que hoy se encuentra en la basílica no se parece en nada a la imagen que traía Cortés consigo. Y esto es porque tuvieron que adaptar la devoción a Guadalupe para que los nativos la aceptaran. Es por ello que en 1550, Fray Alonso de Montufar, segundo obispo de la Nueva España, ordenó crear una nueva imagen para que se adaptara a las necesidades del nuevo mercado, la cual fue pintada por Marcos Zipac de Aquino, un pintor nahua nacido el 4 de junio de 1517 en el seno de una familia mexica, que fue educado como católico en un convento y como tlacuilo en su hogar. Marcos Zipac estudió artes en el Colegio de San José de los Naturales, que abrió Fray Pedro de Gante, y es Francisco de Bustamante el 8 de septiembre de 1556 que confiesa que el ayate es una creación de este pintor, pues se oponía a la idolatría creada por Alonso de Montufar. La devoción que esta ciudad ha tomado en una ermita en casa de Nuestra Señora que han intitulado de Guadalupe
es un gran perjuicio de los naturales, porque les da a entender que hace milagros aquella imagen que pintó el indio Marcos. Por otra parte, en 1891, el historiador Francisco del Paso y Troncoso, basado en los anales indígenas de Juan Bautista, en su ensayo El indio Marcos y otros pintores del siglo XVI, confirma que el ayate es una obra de Marcos Zipac de Aquino. Las pinturas de Marcos han tenido el favor singular de sus contemporáneos, y en nuestros tiempos todavía se entusiasman mucho al ensalzar alguna de ellas. De 2 trabajos del pintor mexicano daré noticia más particularmente. Uno ha llegado hasta nuestros días, y es la imagen de la Virgen de Guadalupe de México. Bueno, pero ¿qué hay entonces de Fray Juan de Zumárraga, que fue quien presenció el milagro de las flores en el ayate? Zumárraga no escribió nada sobre este hecho en ningún lado, y tú seguramente dirás que esto no niega lo sucedido, pero ¿acaso se habría de llevar tal experiencia a la tumba sin escribir nada? Es más, en 1532, Zumárraga hizo un viaje a España, y tampoco estando allá le contó a nadie sobre este supuesto milagro. ¿Por qué? Pues porque no fue verdad, y la iglesia ha utilizado su nombre para darle un poco de credibilidad a la leyenda. Lo que sí dejó escrito fue un párrafo sobre los supuestos milagros que la iglesia católica comenzaba a inventar para manipular a los nativos. Ya no quiere el Redentor del mundo que se hagan milagros, porque no son menester, pues esta nueva fe es tan fundada en tantos millares de milagros como tenemos en el Testamento Nuevo. Lo que pide y quiere es vidas milagrosas. Por otro lado, Toribio de Benavente, Andrés de Olmos, Bernardino de Sahagún y Jerónimo de Mendoza son los 4 cronistas franciscanos más importantes de la época y no relatan nada de estos acontecimientos. Bueno, pero ¿qué hay de los análisis hechos al ayate? El restaurador José Sol Rosales, en un estudio realizado a petición del exabad de la Basílica de Guadalupe, Guillermo Schulenburg, concluyó en 1982 que la pintura fue hecha usando diversas variantes de la técnica modernamente conocida como temple. El técnico llegó a la conclusión de que el manto de 1.7 metros de altura y 1 metro de anchura es una tela mezcla de lino y cáñamo, y que los pigmentos a base de cochinilla, sulfato de calcio y hollín eran los empleados en el siglo XVI, durante la existencia de Marcos Zipac de Aquino. Pero aún hay más. En 1787 la comisión de Bartolo H. encontró que la pintura tenía varias manos y que no era un ayate, sino una fina manta de palma pegada sobre un bastidor de madera en malas condiciones. Así que para el año de 1895 su estado era deplorable, por lo que el padre Plancarte ordenó sustituir dicha imagen por una igual que se encontraba en el Templo de las Capuchinas en la Ciudad de México. Pero había un error, pues en esta nueva imagen la Virgen no tenía una corona en la cabeza como la anterior. Así que le dijo a los fieles que la corona desapareció por un milagro, y estos le creyeron. Años más tarde, de pronto la imagen de la Virgen ya tenía un ángel bajo sus pies, con las alas pintadas con los colores de la bandera de México. Pero dichos colores fueron adoptados en 1821 por el Ejército de las Tres Garantías. Así que en 1531, cuando supuestamente se dio el milagro del ayate, aún no se empleaban estos colores en la bandera. Y no me preguntes por los estudios hechos por la NASA al ayate, porque dichos estudios no existen, pues la NASA se dedica, como su nombre lo indica, a la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, y no a la verificación de la veracidad de los supuestos milagros. El hecho de que en la televisión podamos ver documentales sobre el milagro del ayate nos deja ver el nivel de manipulación y de ingresos que se generan a partir de la fe, pues los libros que contienen la información sobre lo que aquí te conté están al alcance de todos y puedes verificarlos tú mismo. Pero ¿a quién beneficia todo esto? La Virgen de Guadalupe genera un millonario negocio que justifica totalmente la leyenda que se ha construido a su alrededor, y existen diversas compañías que utilizan su nombre, como 3 farmacias en Mexicali, un fabricante de aromatizantes para automóviles, 3 compañías fabricantes de cirios, velas y veladoras, una tarjeta telefónica prepago en Estados Unidos, una agencia de representación de celebridades, Televisa para el programa La Rosa de Guadalupe, una compañía de entretenimiento, entre otras. En el caso de la guadalupana, otro nombre con el que se conoce al símbolo religioso, existen 81 registros en el INPI, esto de acuerdo con los datos obtenidos de Marcanet, el servicio digital de consulta sobre información de marcas del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual. A esto hay que sumarle el aprovechamiento que hacen algunos empresarios respecto de las peregrinaciones, como Carlos Slim, dueño de la Plaza Mariana, con un área de 30,000 metros cuadrados, que se encuentra a un costado de la Basílica,
donde hay más de 1000 locales para venta. También hay que sumarle la derrama económica que un evento como la peregrinación del 12 de diciembre deja en la basílica y sus alrededores, que en el año de 2018 fue de 522.1 millones de pesos, según la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México, que explica que esta demanda se dispersa en mercados, carnicerías, pollerías, molinos y fruterías, además de otros negocios. Como puedes apreciar, este es un negocio muy redituable que depende de la fe, pues entre más feligreses haya año con año, mayores son las ganancias. Por ello es necesario comerciales largos que nos inviten a creer en la Virgen, tal como el programa La Rosa de Guadalupe. ¿Qué te parece? Vaya que este engaño está bien orquestado, ¿verdad? Se han atrevido a decir incluso que hasta hay imágenes en los ojos de la Virgen en el ayate, con tal de no generar dudas. Entre otras tantas mentiras a nivel nacional en televisión. Y en un país donde solo el 42% de la población lee un libro al año, y donde solo 2 de cada 10 entienden lo que leen, es fácil mentir y hacer creer milagros a la gente. Yo soy Xiu, y recuerda, nunca olvides tus raíces. Nos vemos en el siguiente video.